con eventos políticos significativos. También hablaré brevemente sobre lo que es el panorama al día de hoy y lo que podría significar en el desarrollo de la actividad económica. Y cerraremos con algunas recomendaciones de qué hacer una vez que se tenga este entendimiento de dónde estamos parados. Cualquier duda, pueden escribirla por favor. En la parte baja de su pantalla les aparece una función de preguntas para que por favor ahí vayan escribiendo lo que vayan teniendo de dudas. Vamos a dejar los últimos 20 minutos para dar espacio a este intercambio de preguntas y respuestas. Y aprovecho también para presentar a Kelby Tellery, que me está apoyando en la presentación, también de XBA, que es quien me va a apoyar con esa parte de las preguntas. ¿Sabes? Bien. Empecemos con la parte del entorno económico y a lo mejor algunas cifras de estas las han estado escuchando ya. Es muy probable que ya al cierre del cuarto trimestre, con los datos que se tengan, veamos que la contracción de la economía esté en el orden del 9%. Una caída significativa que para encontrar algo similar tendremos que irnos hasta 1932, más como para que dimensionemos lo que significa un evento de este tipo. Si empezamos a ver publicaciones nacionales, internacionales que presentan perspectivas de crecimiento, vemos mucha coincidencia en los siguientes fenómenos. Uno, que en el 2021 evidentemente estaríamos regresando a un crecimiento, y digo evidentemente porque como este dato es el crecimiento anual, nos vamos a estar comparando contra esa caída del 2020, ¿no? Si hubiera una nueva contracción, estaríamos hablando realmente de escenarios catastróficos. Hasta ahorita es muy poco probable dentro de la gama de analistas consultados un escenario de caída. Lo más cercano está entre el 2 a 3, 3,5% de crecimiento. Y también hay coincidencia que para el 2022 ese crecimiento se empezaría a desacelerar. ¿Por qué? Porque lo que estaría empujando mucho en el 2021 sería el sector de las exportaciones, con economías principalmente la de Estados Unidos que se esté recuperando. Se ve que al haberse quitado la incertidumbre en la negociación del acuerdo norteamericano, pudiera haber más inversiones, pero se calcula que para el 2022 esas inercias también van a irse desacelerando, y los beneficios que traería ese crecimiento en el mercado interno también van a ser mucho menores. Por eso se ve que no habría una dinámica de crecimiento sostenida, o bueno, al menos creciente. Ahora, estos números que es como comúnmente se entiende y se escucha la noticia de las proyecciones, como digo, son respecto al año inmediato anterior. Entonces hace que perdamos un poco el contexto y decir, bueno, pero ¿dónde estamos parados entonces? Y por eso queremos presentarles esta otra gráfica. Nada más hago la anotación de que no está empezando en la base cero, por eso se ven tan grandes los movimientos, pero me interesaba ser claro en lo que significa, sobre todo entendiendo que ya el 2019 ya había sido un año de estancamiento económico, una ligera contracción. Entonces tenemos que irnos al 2018 para tener el último año de crecimiento económico. Si tomamos eso como la base 100, vemos que el 2019 ya tenía una ligera contracción, 99,6 sobre lo que es 2018. El 2020 con esa caída del 9% equivale a bajar a un 90,6. Y las recuperaciones que vemos en 2021 y 2022, como también queda ya también claramente ahí señalado, pues no van a ser suficientes para recuperar el nivel de economía que traíamos en el 2018. Para poder llegar a esos niveles, se proyecta bajo ciertos escenarios relativamente optimistas que estaría haciendo en algún momento hacia finales de 2023 o inicios de 2024, cuando otras economías van a estarse recuperando ya a finales de este año en su nivel previo al de la crisis. De hecho, la zona de Latinoamérica es una de las que más va a tardar en recuperación, eso principalmente por Brasil y por nosotros. Por lo tanto, aquí un primer mensaje clave es esto. Esto es realmente un ultramaratón. O sea, yo sé que lo de las vacunas da señales de esperanza, es una gran noticia, pero seguimos en un contexto donde podemos ver que el entorno económico va a seguir siendo complejo. Eso no significa que no podemos hacer nada, simplemente tener claridad de que ese es el contexto en el que estamos.
Presentando algunas otras variables de forma muy rápida, la inflación, las perspectivas para este año, lo más probable es que siga dentro de los rangos que se pone como meta el Banco de México. Esa es una buena señal, tanto porque pues no sería otro factor negativo para el consumo, que de por sí ya hay varios, a menos por parte de la inflación parecería que no va a haber. Y también, pues esto ayudaría a que las tasas de interés se mantengan en los niveles actuales o inclusive hay mucho más probabilidad de que bajen ligeramente sobre el nivel que tiene ahorita el 4.25% de tasa objetivo. Y esto, pues sabemos que es una medida de política monetaria que lo que busca es incentivar el consumo. Los créditos, pues, seguirían sin encarecerse y, bueno, como medidas para tratar de incentivar de alguna forma la reactivación económica. Y el tipo de cambio, que sé que es otra variable importante, sensible para muchos negocios. Lo que fue el 2020 fue realmente un año de altísima volatilidad. O sea, estuvimos algunos días abajo de los 19 pesos, estuvimos otros días arriba de los 25. En la historia reciente no había habido un año tan volátil. 2021 se ve con mucho mayor estabilidad. De hecho, en lo que llevamos de los últimos 30 días, al arranque de este año, últimos días del 2020, se ha mantenido dentro del rango de 19.50 a 20 pesos la mayor parte del tiempo, pero tiene estado dentro de 20, 20.50. Y como pueden ver, las perspectivas para el corto plazo en el primer trimestre es que el tipo de cambio se mantenga en ese orden que señalo ahí, 19.80, 20.60, como más probable. Eso no quiere decir que ningún día vaya a estar por debajo de eso o por arriba. Sí puede estar, pero la mayor parte del tiempo estaría en ese rango. Y conforme avance el año, la perspectiva es que esto se vaya abriendo, tendiendo a encarecerse un poco, de tal forma que también, pues al menos la mitad de los analistas que consulta Banco de México periódicamente, que son del sector privado, estiman que estaríamos cerrando entre 20 y 21.50. Esto, repito, mucho menos volátil que el año pasado, ¿no? O sea, son buenas señales. Otra variable que opera positivamente es la perspectiva de crecimiento de Estados Unidos. Se estima 3.5, 3.6%, dependiendo de la publicación. Banco Mundial recientemente, hace una semana, publicó esto de 3.5%, pero también son muy claros en señalar que ese crecimiento sería con un arranque lento por todo lo que ya conocemos de los rebrotes, el ritmo de contagio de COVID, etcétera. El que está arrancando de forma lenta el plan de vacunación y más bien se cree que aceleraría el crecimiento hacia la segunda mitad de este año. Y como les comentaba, ligando el tema económico con el tema de las vacunas, sin duda es una gran noticia que ya existan las liberaciones de las primeras vacunas. El tema ahora y el gran reto es la logística, ¿no? Tanto de la parte de la producción como de la parte de la distribución. Y también para que tengas un poco de contexto, como decía en un inicio, de qué puede significar este avance, en una nota que salió a finales de diciembre, en el portal de entrevista del portal 538, es un portal enfocado mucho al tema de análisis estadístico. Entrevistaban al doctor Fauci, también el encargado de muchas de las decisiones en torno a la gestión de la pandemia en Estados Unidos. Y él lo que establecía, como pueden ver ahí entrecomillado, es que cree que si octubre, noviembre, o sea, en pleno otoño, es cuando apenas empezaría a hablar de un entorno de cierto grado de normalidad. O sea, como para que pongamos un tono claro de qué es lo que podemos esperar. Y eso basado en que hacia el verano se haya logrado vacunar entre entre el 70 y el 85% de la población de ese país. Entonces vemos que no es una meta menor. Ahorita vamos a ver dónde estamos parados al día de, bueno, arranque esta semana. Pero esto también ya nos pone con ese tono de lo que decía la publicación del Banco Mundial, de que el primer trimestre, perdón, sí, semestre sería todavía de lento dinamismo, y este es el segundo, cuando podemos empezar a pensar que habría señales más alentadoras de crecimiento. Por su parte, México
hizo algunas publicaciones en diciembre, lo que era el plan de vacunación. En la semana pasada se ha ido dando un poco más de detalle de este plan. Se habló de 10,000 brigadas, 12 personas cada brigada, o sea, 120,000 personas trabajando en la aplicación. Aritméticamente lo que busca esa plantilla es que puedan aplicar 3 millones de vacunas mensuales. Digamos, la aritmética, pues en Excel da. Aquí el gran reto es el suministro de las vacunas de cortísimo plazo hasta marzo. No se ve que pueda haber un nivel siquiera similar de esa llegada de vacunas. Parte de las vacunas con las que se ha comprometido el gobierno mexicano no tienen todavía autorización de emergencia más que en países muy contados, que sería la vacuna rusa, la vacuna china, pues nomás en China. Entonces hay pues diversas variables que dejan ver que esto va a ser realmente todo un reto y que me parece que en términos realistas, ante las condiciones de los acuerdos con las vacunas que se han hecho por lo pronto y estos detalles que se van dando de la estrategia de vacunación, creo que podemos esperar un escenario todavía más lento de lo que plantea Fauci en Estados Unidos. Y además, pues sin olvidar que estamos hablando de un tema de un ser vivo, que siguen surgiendo variantes de la vacuna y que esto puede generar, desafortunadamente no estamos exentos de que haya cambios significativos a estos escenarios, ¿no? Hay que ser conscientes de eso. Obviamente esperemos que no ocurra, pero es una posibilidad real, ¿no? Respecto a esta parte del plan de vacunación, sé que no se alcanzan a distinguir los nombres ni los números ahí, es nada más para mostrar. A inicios de la semana se hablaba de 49 países que ya habían empezado vacunación. México está ahí, esa sería una buena, si queremos ver el vaso medio lleno. El vaso medio vacío, pues es que somos el último en la tabla, como ven, con un dato, el dato más reciente era del 8 de enero, perdón, del 11 de enero, perdonen, de 0.06 personas vacunadas por cada 100 habitantes, o el 0.06%. En Estados Unidos, si bien también ha sido criticado por el lento arranque y demás, vemos que está en los primeros lugares, pero también está a un 2% al 8 de enero. Entonces, pues va a ser bien importante ese monitoreo del avance, que les digo, tiene que llegar al 70-80% es el verano. Quiere decir que en los 5, 6 meses que faltan, tendría que estarse vacunando un 10-15% de la población cada mes, ¿no? Es significativo. Y eso también asumiendo que los laboratorios van a poder estar fabricando a tiempo todo el suministro de vacunas. Entonces, el reto es muy importante y este es un factor, resumiendo, que deja ver que el primer semestre va a ser lento en arranque, el segundo para algunos mercados más positivo. Para México vamos a seguir con un entorno lento realmente y sin acercarnos a los niveles previos a la crisis de 2020. ¿No? Bien, ahora, para hablar de esos matices, esos son los grandes números. Vamos a ver que sí hay sectores con mejor dinamismo y hay regiones que también tienen mayor potencial para que ustedes, identificando esto, puedan empezar a tomar esta información y hacer planes, ¿no? Por una parte, cuando hablamos de los matices que hay por sectores, voy a señalar ahorita los grandes sectores económicos y voy a reflejar ahí con un triangulito verde hacia arriba los subsegmentos que tienen crecimiento, así sea marginal, y con el triángulo amarillo hacia abajo, los subsegmentos que tienen caída de un dígito, que son, digamos, los menos afectados, viendo el contexto de lo que estamos viendo a nivel nacional, ¿no? Si no aparecen o sectores que no aparezcan señalados acá es porque pues tienen caídas de doble dígito. Empezando por la parte del sector primario, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, etcétera. Ese es un sector que en general sé que tiene muchos matices, hay gran cantidad de productos ahí. En general es un sector que tiene un buen dinamismo, sus exportaciones son mayores que las del año pasado, el empleo, o sea, la gente ocupada en el sector es mayor al tercer trimestre de este año, del año pasado, perdón, 2020, que lo que se tenía al tercer trimestre de 2019. Entonces es un sector dinámico. Evidentemente es un sector que representa a lo mejor el 5% de la economía nacional, pero que tiene buen dinamismo. Construcción,
no tiene ningún subsegmento en verde o en amarillo, todos han caído muy dramáticamente. Es un sector que de por sí ya traía problemas desde antes de la crisis del 2019. La buena es que estando en niveles mínimos históricos, mejor en órdenes del 30% por debajo de lo que era el 2015, 2016, empieza a ligar los primeros meses de crecimiento. Sé que el camino es largo, pero es una muy buena señal también que empieza a dar esas señales iniciales de repunte. Dentro de las manufacturas, en general hay más sectores que tienen comportamientos de poca caída o inclusive de crecimiento, muchos ligados a la industria alimentaria, la fabricación de alimentos procesados, de diversas gamas, y también hay muchas realidades. Hay información que nos permite conocer con mucho más detalle todavía, eso no es la intención de esta plática, pero ver que en general ese sector industrial tiene mejores resultados, y eso también, repito, un poco parar las antenas para ver cómo en sus distintos negocios pudieran aprovechar esas dinámicas. Y los de caída de un dígito es la industria del papel. Eh, Recuerda que también está ahí el tema de cartón, y creemos que eso puede estar mucho empujado por justamente muchos temas de empaque, embalaje, más que por otros sectores. La industria química, que es una muy amplia, pero dentro de la que caen los temas de fabricación de componentes para medicinas, también por eso tiene en general como industria química no tan mal desempeño. Y temas de equipo eléctrico, pues también con una caída menor. Todo lo demás de manufacturas, ya sea textiles, vestido, calzado, electrónica, etcétera, pues está en problemado también. Equipo de transporte, que es el sector manufacturero más importante en el país. Todo el año, si acumulamos enero a diciembre ya, que hay datos de diciembre, tuvo una caída del 20% en el año respecto al 2019. La buena, y si queremos ver también estos matices, es que el mes de diciembre ya tuvo el primer dato de volumen de producción mayor al de 2020, después de la crisis, y una caída, un crecimiento nada menor, sino que diciembre de 2020 fue 18% mayor que diciembre de 2019. Esto pudiera reflejar buenas noticias. Parecía también que a lo mejor no es que esperemos siempre ese crecimiento ya en los siguientes meses, pero bueno, es una buena señal sin lugar a dudas. En la parte de comercio también está claro que todo lo que tiene que ver con comercio por internet, catálogos y televisión, o sea, lo que no tiene un espacio físico de presencia comercial con crecimientos de dobles dígitos súper acelerados, y de por sí ya venía con crecimientos cercanos al 20%, esto ahora tuvo crecimientos del 40, 50%. Y bueno, creo que es muy claro, se ha escrito mucho al respecto, sigue siendo una realidad esto, y con lo que veíamos del contexto del plan de vacunación va a seguir siendo una realidad en la mayor parte de este año, ¿no? Otro segmento con menores caídas, autoservicio y departamentales, y lo de ferretería, que creemos que tiene que ver mucho con temas pues ante la mayor tiempo en casa, menos gasto en viajes, otras diversiones, actividades, parece que tendría que enfocarse mucho también a actividades del hogar, ¿no? El sector financiero y de seguros, pues con caídas menores, tanto de la banca múltiple como seguro y fianzas. Y también hay matices bien interesantes, por ejemplo, en la parte de seguros, todo lo que tiene que ver con seguros de gastos médicos ha tenido crecimientos muy importantes, y otros como el de automóviles, caídas significativas, ¿no? Entonces también ahí hay cosas muy distintas aún dentro del mismo sector. Y por último, el de servicios, ninguno con crecimiento. Los que tienen menos problemas serían medios masivos, que son típicos radio, televisión, prensa, y también software, servicios de alquiler, y los de apoyo, que se llama apoyo a los negocios, pero que principalmente abarca outsourcing, como un sector con menores caídas. Esto sectorial, si lo vemos geográficamente, dado que la perspectiva de que la recuperación o el ligero crecimiento en el 2021 sea mucho empujado por los mercados externos, esto nos lleva a pensar o a voltear a los estados donde la actividad exportadora es importante. ¿Y cuáles son esos estados? En los que están ahí sombreados en gris, son los estados que acumulan el 75% del
No te estamos escuchando, Félix. Perdón, sí, creo que me desconecté un momento. Ya me escuchan, ¿verdad? Ya. Pero no sé si se alcanza a escuchar la presentación de esto, que el mapa, los que están en color gris, representan el 75% del valor de las exportaciones del país. Como pueden ver, se concentra en los estados de la Franja Norte, en Jalisco, Guanajuato, Estado de México, y por lo tanto creemos que esas cadenas exportadoras son las que jalarían más actividad y por lo tanto que estos estados es donde podríamos empezar a ver la recuperación más clara que en el resto de estados. De hecho, hoy se publicaron las cifras del Seguro Social, que claro que nada más representa un segmento de toda la realidad de la ocupación en el país, pero justamente se ve que los estados de la frontera norte tienen una recuperación mayor que el resto del país. Entonces, pensar también esa frontera norte como una de las zonas que prometen con mayor capacidad de recuperación en el corto plazo. Y para complementar esto con el análisis un poco más detallado de los estados y las ciudades donde están las oficinas de ISA Business Center y donde es muy probable que esté la mayoría de los que están participando ahora en esta sesión, pues hablar un poco de ellos. Lo que voy a presentar ahorita, siempre la información estatal, tarda un poco más en presentarse que la nacional. Les decía hace rato que en la actividad de producción de autos ya hay datos de diciembre. Esos de los sectores que tienen más rápida la información, no todos son así. A nivel de los estados, como economía total, tenemos ahorita nada más datos al primer semestre. Un par de semanas se publicará lo del tercer trimestre de 2020. Pero por lo pronto, si nos vemos al primer semestre, lo que voy a presentar ahorita no es tanto la caída en porcentaje de la economía de esos estados, sino para tener un poco mejor de contexto, así como presentaba al inicio en años qué significaban las caídas o la recuperación. Aquí nada más esta caída, qué significa para la historia de cada estado, hasta qué año lo regresa, ¿no? Es decir, por ejemplo, Baja California, con la caída que tuvo en el primer semestre de 2020, su economía se redujo al tamaño que tenía la economía de ese mismo estado en el 2016, es decir, una caída de 4 años de la actividad económica. México, Jalisco y Nuevo León, un poco peor, su caída los llevó de vuelta al 2015. Y los peores dentro de estos, bueno, hay 6 estados, entendiendo que Estado de México y Ciudad de México sería zona metropolitana, pero Ciudad de México y Querétaro, sus caídas significaron regresar a esos estados hasta el 2014. Esto nos ayuda a dimensionar de alguna forma que son caídas muy significativas. También diferenciado, como ven, los dos de la zona norte y Jalisco, como les decía, también ligadas a la parte, bueno, Estado de México, ligados a la parte de exportaciones. Los que están menos ligados a la parte de exportaciones, que no aparecían en el mapa anterior, que son Ciudad de México y Querétaro, con mayores caídas, ¿no? Y si vemos desde la parte de la ocupación, que también refleja de alguna forma la actividad económica, la capacidad de consumo, aquí sí está ya el tercer trimestre estos datos. Ahí es a nivel de ciudad, no del estado. Por ejemplo, la ciudad de Monterrey tuvo una caída, si comparamos el tercer trimestre de 2020 contra el tercer trimestre de 2019, una caída de 2% de gente ocupada. Querétaro de 3%. Y aquí en el caso particular de Querétaro, bueno, estoy aquí en la ciudad de Querétaro, es mucho también porque surgió mucha ocupación informal. Guadalajara el 4%, Tijuana el 5%. Como pueden ver, son niveles relativamente bajos, sobre todo porque a nivel nacional tuvimos una caída, como voy a presentar ahorita, como 9%. Estas ciudades tuvieron un desempeño menos malo en la ocupación y también tiene mucho que ver porque son ciudades comúnmente de empleo más formal. Hay una presencia importante del sector manufacturero, que suele ser un sector de mucho empleo formal, y es claro también que el empleo formal fue el que mejor se protegió naturalmente ante estas caídas, ¿no? Pero el dato que quiero presentar es el de la zona metropolitana de Valle de México, y aquí están incluidos ya los municipios de Ciudad de México, bueno, alcaldías de Ciudad de México y municipio de Estado de México. Tuvo una caída del 17% en la ocupación. O sea, sin duda, el problema de la actividad económica en la zona metropolitana se ve claramente fuerte, y pues eso también contrasta con lo que, bueno, o va en coincidencia con lo que veíamos de una de las mayores caídas en esas economías, ¿no? Entonces es un problema importante para la zona metropolitana del Valle de México.
Como decían, a nivel nacional fue de 8% la caída. Entonces, en general, estas ciudades tienen un entorno menos negativo que el entorno nacional. Último, dentro del contexto, para empezar a hablar de qué hacer, la parte política. En este año, en junio, va a haber elecciones para 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados y diversas elecciones locales, municipios, congresos locales, etcétera. De los estados, de los 15 estados, Morena lidera, ya sea solo o en alianza, en 8 de esos 15 estados, o sea, ligeramente más de la mitad, por más de 10 puntos porcentuales respecto al siguiente partido, lo cual refleja que al menos al momento, pues sí es una ventaja clara, significativa. En otros 2 estados lidera por una ventaja de menos de 10 puntos, entonces hablamos que en 10 estados lleva la ventaja. El PAN lidera también por más de 10 puntos de forma muy significativa en un solo estado, que es Querétaro. Y hay 3 estados que tienen todavía una situación de sube y baja, la verdad es que muy cerrados, que serían Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí. Obviamente esto va a cambiar significativamente con las alianzas que se han venido anunciando, cuando se empiecen a nombrar ya, o se acaben de nombrar los candidatos específicos de cada estado, pero al menos la fotografía al momento deja ver todavía un predominio favorable hacia Morena. En el sentido de la Cámara de Diputados, los escenarios dejan ver que Morena tendría la mayoría relativa, o sea, sería el partido con, si vemos como partido aislado, con más porcentaje de la votación. Con las alianzas que han ido formando, lograría la mayoría absoluta, es decir, de más de 50%, pero todos los escenarios que hemos visto, al menos ninguno apunta todavía al momento a que lograría la mayoría calificada, que es de 2/3 partes, que es el que se requiere para algunos cambios constitucionales. Sé que de todas maneras puede haber alguna agenda, como ya se ha dejado ver, pues de cambios estructurales fuertes a nivel de legislación, pero si se mantiene el bloque PAN-PRI, pareciera que no lograría la calificada. De cualquier forma, pues sí se ve que tiene una posición de mayoría por lo pronto. Esto pues deja ver también que la agenda política parecería que seguiría inclinándose hacia el gobierno, hacia el partido en el gobierno, ¿no?, actual. El otro factor clave es la nueva presidencia de Estados Unidos, la entrada de Biden en la próxima semana. Pues creo que tiene unas noticias favorables para el país. Esto que vemos de los escenarios de crecimiento para la economía de Estados Unidos, mucho va a estar derivado de que el país se reinserte en el contexto mundial. Es un hecho que se había venido aislando a través de las políticas del gobierno anterior y perdón, ¿me escucha nuevamente? Sí, así es. Ya. Entonces decía, una señal positiva es esta reinserción en el contexto mundial hacia Canadá y hacia Europa. Ya se empieza a hablar de agendas que se retomarían. Lo que se puede ver como un tema interesante va a ser puntos de conflicto con la administración en México, que estaría principalmente centrado en temas de energía, porque es una clara agenda opuesta a la del gobierno de Biden, hacia energías renovables, y que seguramente muchos temas que no creaban conflictos van a empezar a ser ahora puntos de conflicto, como el tema de respecto a contratos y acuerdos dentro del tratado respecto a las energías renovables en el país. En lo personal creo que sería una agenda más favorable para el país, el que se retome lo de las energías renovables, pero sin duda va a ser un frente de fricciones, y el otro el de seguridad. Ha habido algunos cambios también en las legislaciones mexicanas que dejan ver un escenario de menos colaboración, y bueno, eso va a ser un frente también interesante a monitorear. Eso es en cuanto a lo que tenemos de contexto. Ya para entrar a qué hacer, cómo traducir todo esto en sus decisiones puntuales de negocio. Primero creo que hay que tener claro que, como os decía, la mayor parte del 2021 va a reflejarse con muchas inercias, sobre todo en la segunda mitad del 2020. O sea, sí habrá crecimientos muy segmentado, como les mostraba, regionalmente y por industrias. Entonces, esto nos obliga
a 3 tipos de acciones generales que estamos planteando. Uno, que trabaje en ajustar sus mercados, es decir, revisen su cartera. Seguramente ya han venido haciendo algo de esto en los meses anteriores, al menos es formalizarlo, dejar claro, y con la información que presentamos ahorita, pues acabar de afinar esta mira, ¿no? De su cartera actual de clientes, identificar cuántos de esos están en mercados de interés, como mencionabas hace un momento, qué porcentaje de esa cartera está en mercados de riesgo y entonces qué estrategias comerciales van a diseñar para ir migrando esa composición de su cartera actual, que se puede ir moviendo más hacia los mercados de interés. Basarse mucho en esos clientes que ya tienen aquí ustedes en esos mercados de interés como elementos de referencia, de conocimiento del sector para atacar esos otros sectores en los que no estén presentes, y estos otros que tengan en los mercados de riesgo, pues no digo que les dejen de vender necesariamente, pero pues sí el foco del esfuerzo comercial más hacia esta parte verde, ¿no? Entonces ese es el primer punto, reenfocar sus estrategias comerciales por segmentos y por regiones para que su cartera se mueva más hacia la parte verde. Punto 2, financieramente una gestión muchísimo más focalizada y clara para prevalecer flujo sobre rentabilidad. Administrar mucho con el estado de resultados, entender muy clara la estructura de su estado de resultados para que les permita hacer escenarios de qué pasaría si mejoramos en 1% la eficiencia de producción, qué pasaría si se nos cae un 5% de las ventas, qué pasaría si hacemos una reestructura organizacional y mejoramos los gastos en un 15%. Y ahí todo eso verlo a raíz de, bueno, generar escenarios para tomar decisiones con un sustento fuerte o estadístico, numérico, claro, porque sé que también ante este contexto volátil, difícil de riesgos, puede ganar mucho la emocionalidad y el centrarse en los números es una buena forma de apoyar estas decisiones. El otro punto relevante es el del ciclo efectivo, en conocer con claridad la optimización que pueden hacer de sus días de inventario. Los días de cobranza sin duda se vuelve un factor complejo en estos días para entender en qué orden se encuentra para que teniendo este componente del ciclo efectivo y contra sus días de pago de proveedores, pues cómo está este diferencial, si es negativo, qué van a requerir de cobertura financiera para cubrir este espacio, y también pues decisiones ante la parte de tipos de cambio, si tienen un negocio con exposición cambiaria. Y aquí trabajar en optimizar esas estructuras, en hacer escenarios y que conozcan con mucha certidumbre su punto de equilibrio, que es otro análisis dentro de estado de resultados, para que eso, repito, les dé tranquilidad de a partir de qué punto tienen que tomar otras decisiones estructurales y qué pasaría si baja a ciertos grados, ¿no? ¿Dónde estarían ubicados ustedes? Entonces, es muy fuerte el análisis financiero para que sea el soporte claro a la toma de decisiones comerciales, operativas y financieras. Y sin duda que habrá sectores que tienen que trabajar mucho más profundamente en un tema de revisar el modelo de negocio. Aquí dos ejemplos, como les mencionaba hace rato, dentro de estos matices, en la parte de servicios, pues muchos segmentos muy caídos, el de restaurantes y eh, hospedaje que van ligados al turismo, los temas de diversión, cultura, entretenimiento, pues son de los que más fuerte caída han tenido en el empleo. Y por eso dos ejemplos pues de empresas en esos sectores buscando crear temas nuevos en su modelo de negocio. Por ejemplo, una tendencia que empezaba a verse, pero que se ha fortalecido ahora, esta de los restaurantes pues tienen que buscar atraer espacios también de home office, ofrecer ahí el espacio, claro, con las limitantes, lo que un espacio formal tiene, pero como una alternativa de que ellos buscan generar ingresos, o esta otra de un parque de diversiones en Japón, pues que también buscó cómo complementar pues, actividades para crear algunos de estos elementos de jalar un mercado que no estaban jalando en ese momento, y también ofreciendo renta de espacios por tiempos muy acotados, ¿no? Son cosas no convencionales, pero a las que está llevando
el modelo, la crisis profunda que están teniendo algunos sectores para pues salir adelante. Y todo esto que estamos hablando, recapitulando lo que es el análisis de su cartera de clientes para reenfocarse, el análisis financiero para trabajar mucho en la gestión del flujo y en la optimización, y esta parte de modelo de negocio, entendiendo quiénes son sus clientes, que puede cambiar significativamente, quiénes son sus proveedores, qué procesos son los clave, un poco el modelo de lo que habla el lienzo de negocios, pues hacerlo con gran foco y una ejecución impecable. Esto se vuelve un factor importantísimo para que puedan empezar a tener o sostener, si lo han logrado ya durante el 2020, mejores resultados, y que esto pues les permita avanzar y darle certidumbre en un contexto que, como ven, va a seguir siendo muy incierto. De mi parte, serían estos puntos que quería exponer. Si me apoyas, Kelvin, con la parte de preguntas. Sí, por supuesto. Aquí tenemos una pregunta de parte de Daniela. Si deseo emprender un negocio en el 2021, ¿qué me recomendarías? Bueno, es que es muy amplia la posibilidad ahí. No sé si pudiera acotarlo un poco, pero sin duda hay algunos temas estructurales, como veíamos, que permiten ver sectores que se mantienen por necesidades y por naturaleza todavía con ciertos ritmos adecuados, como la parte de industria alimenticia, desde la parte de la producción y la transformación. Ahí creemos que hay grandes oportunidades, sobre todo muchas de más valor agregado cada vez, de crear productos alimenticios pues más sofisticados. Vemos oportunidades en el mercado internacional. Y otro que vemos así de bote pronto pensando ahorita es otro factor estructural del país, es el envejecimiento poblacional, y pues el empezar a diseñar servicios, productos, espacios de entretenimiento y de alojamiento para la población de más de 60 años. Es un sector que también por estructura natural va a tener un crecimiento importante. Así de bote pronto hablaré de esos dos segmentos. Perfecto, muy bien. Si alguien más quiere preguntar algo adicional, aquí está el espacio de chat, el de preguntas y respuestas. Y mientras le comento un poquito más, si quieres avanzamos a la siguiente lámina, por favor, Sí, Félix. claro. Bueno, les platico. Félix es parte de un equipo de expertos que conforma XBA. ¿Qué es XBA? XBA es una plataforma tecnológica que, gracias a la inteligencia artificial y un modelo de sharing economy, permite ofrecer por primera vez en la historia asesoría profesional accesible e inmediata a pymes. ¿Qué te ofrece XBA? Obtienes soluciones inmediatas a través de un chatbot, que justo se arma con inteligencia artificial. Puedes tener acceso a hablar con expertos de negocio en cualquier problemática que pueda tener tu negocio, desde finanzas, operaciones, comercial, capital humano. Y les platico un poquito el perfil de un experto de XBA. Todos ellos tienen por lo menos una maestría en las mejores universidades, que va desde NYU, IPADE, EGADE, Anáhuac, la UNAM, la Universidad de Londres. Todos tienen al menos 10 años de experiencia directiva y la mitad de ellos tienen un negocio propio, es decir, son dueños de una pyme. Entonces, cuando una pyme se acerca a hacer una pregunta a ellos, la charla se vuelve muy empática porque ellos viven también parte de esa realidad. Y también XBA ofrece acceso a herramientas tecnológicas como un punto de venta que le permita a aquel negocio que tenga tiendas administrar sus ventas y potencializar su negocio. O un CRM para empresas B2B. Si avanzamos, por favor, a la siguiente lámina, Félix. Entonces, ofrecemos servicio profesional al alcance de cualquier pyme en Latinoamérica. Y bueno, ya está disponible. Si gusta avanzar otra lámina más, por favor. ¿Qué queremos? Queremos que tu negocio crezca. Y básicamente, pues, en este momento descargar la aplicación. Ahorita estamos disponibles en Android. Puedes buscar a Félix, puedes hacer preguntas muy puntuales a tu negocio, o puedes buscar a alguien que se encargue, que sea experto en ventas, que sea experto en marketing digital, experto en capital humano, experto en legal, en lo que su negocio requiera. Es tu asesor de negocios de cabecera. Veo que no hay otra pregunta, entonces básicamente estamos aquí disponibles y les abro la oferta. Básicamente los primeros 50 participantes que bajen la aplicación tienen un mes de acceso gratis a XBA. Y aquí tengo sus correos identificados y bueno, ahora sí, solo está en cuestión de que descarguen la aplicación y lo programamos para que sea gratuito, ¿no? Los primeros 30 días. Muchas gracias por el espacio y a Isa y a ustedes por Perdón, escuchar. entró una pregunta al chat. Perfecto. Vamos a ver.
Felicidades por la clara exposición, Félix. ¿Qué nos puede decir de las posibles implicaciones del potencial deterioro del grado de inversión de Pemex y el riesgo país? Bien, lo que pasaría, gracias por la pregunta, es un tema importante este. Lo que implicaría sería un encarecimiento de los financiamientos para el país. Y si de por sí hablamos de unas finanzas públicas frágiles, medio fortalecidas por lo que ha sido el trabajo de recaudación de Hacienda, pero pues con un perfil de gastos complicado. Entonces sería un componente más que haría más pesado ese balance, y teniendo finanzas públicas desbalanceadas es pues regresar a muchos de aquellas épocas de los que son de mi generación y antes pues de los 70s, 80s en el país. O sea, es un escenario definitivamente eh, pues poco deseable y que complicaría todavía mucho más el escenario, ¿no?, actual. Perfecto, esa es la pregunta que hizo Jesús Rosales. Ahora Raimundo Galindo nos pregunta, ¿alguna visión acerca de compañías del gobierno como CFE o Pemex? Bueno, creo que está muy claro lo que se ha hablado respecto a los riesgos que hay de las medidas que se han tomado en la gestión de las dos empresas. Hay un tema estructural de mercado contra el que no puedes combatir, y es el hecho de que las energías renovables llegaron ya a un punto, como en cualquier tecnología, en la que se ha ido abaratando, haciéndolo más accesible y más masivo. Y eso pues genera un efecto de bola de nieve mucho más rápido en su adopción. Entonces, contra eso no puedes competir. Creo que es una visión definitivamente que no hace sentido, de mercado, anacrónica, y que tiene estos riesgos significativos sobre lo que se está tratando de hacer, de proteger estas dos empresas estatales. Y pues siguen lloviendo las advertencias. La verdad es que desafortunadamente no veo que haya un espacio de recapitulación. Al contrario, me parece que más bien se siguen doblando las apuestas. Entonces sí sigue siendo un factor de riesgo. No veo forma de que se vaya a revertir eso. Perfecto. Rocío Prado nos pregunta, ¿a qué aspectos debemos poner atención dentro del estado de resultados? En general, es tener muy clara la estructura del estado de resultados de su organización. Es decir, el costo de lo vendido, qué porcentaje es respecto a las ventas, en qué rango se mueve, qué tanta variabilidad tiene, qué se puede hacer para modificar o para incidir en ese número. Después también los gastos de administración, gastos generales, qué proporción tienen en cuanto a rangos en los que se encuentran, en proporción a las ventas, si es que tienen alguna linealidad. Entender muy bien en primera instancia ese comportamiento histórico, para que en segunda instancia puedan empezar a hacer escenarios de qué pasaría si las ventas se caen en tal orden, cómo podría esperar que se comporten estos dos grandes bloques, ¿no? Y que eso les dé, repito, la posibilidad de tomar decisiones muy fundamentadas sobre su propia estructura. En algunos casos se vuelve más crítico la parte del componente de costos, en otros se vuelve más crítico el componente de los gastos de administración y generales. Entonces, primero entiendan bien esa estructura, entiendan su variabilidad, y de ahí vean qué acciones pueden hacer para quitar variabilidad y para optimizar esos resultados. Perfecto. Luego nos pregunta Gerardo Rosado, ¿cuándo estará disponible la aplicación en iOS? Esa sí que yo la contesto. Va a estar disponible a partir de 2 de febrero. Ya está en versión de prueba, pero sale al público el 2 de febrero. Nos pregunta también Rocío Prado, ¿qué recomendarías para la supervivencia de una ONG? Uy, bueno, también si pudiera tener un poco más de información del tipo de ONG, posiblemente podría tener un poco más de contexto, pero yo creo que un tema que me parece crítico ahorita para la ONG es el tema del fondeo. No sé cómo tengan los ingresos esta organización, pero ahorita me parecería, no es un sector con el que esté muy familiarizado, pero me parecía que en general el tema de los ingresos tiene que ser un factor clave para poder tener eh, pues cierta viabilidad de inicio, y después, dependiendo del tipo de vocación, sector social al que se estén enfocando, seguro hay muchas necesidades ahorita. Creo que por ahí no va a venir tanto el tema. Por eso creo que sería más en la parte de la recaudación donde tiene que ser parte del foco, aunque insisto,
no es un sector definitivamente con el que esté muy, muy familiarizado. Espero que haya sido suficientemente apoyo y claro esta respuesta que doy, ¿no? De acuerdo. Luego nos pregunta Santiago Gallardo, ¿algún dato de crecimiento en 2021 en el mercado de ciberseguridad en México? Sí, creo que tocas también este tema. El sector de las TICs suele ser, o tecnologías de información y comunicación, suele ser un sector que se liga con la parte de crecimiento derivado de, pues, los trabajos a distancia, estos nuevos modelos de trabajo y de negocio en las empresas, ¿no? La venta por internet, etcétera. Pero aún así, el mismo sector de las TICs tiene matices bien interesantes. Todo lo que tiene que ver con infraestructura, no ha tenido un buen año. O sea, la compra de equipos, servidores, infraestructura, hardware, no le ha ido bien. La parte de servicios le ha ido un poco mejor y software también. En ese sentido, y entendiendo que también hay pues un empuje muy fuerte de muchos modelos de negocio a apoyarse todavía más en las TICs, es sin duda un segmento en crecimiento importante. La última revisión que hicimos específica del sector de TICs, veíamos que estos sectores de mayor crecimiento, no específicamente ciberseguridad, sino esos temas de servicios, estaban para el país en un estudio de Select. Recuerdo que iban por ahí del rango entre el 8 y 12%. Me puedes traer un poco la memoria, son números de noviembre, no principios de diciembre, pero más o menos por ahí, o sea, sí serían de los sectores de buen dinamismo. Perfecto, muy bien. Luego nos pregunta Malú Arispe, ¿cuál será el costo de la aplicación? El costo es un modelo de membresía. Tiene un costo mensual de 1,000 pesos si quieres tener acceso a la Azure virtual con inteligencia artificial, que te brinda soluciones en el momento, y a las Management Tools, que es el CRM y el punto de venta cuando esté publicado. En este momento, si descarga la aplicación, vas a tener gratuito el acceso a esas dos herramientas, ¿no? Durante 30 días. Ahora bien, hablar con un experto, pues déjenme voy un poquito antes. Los expertos que actualmente laboran en el IPADE como catedráticos o en otras consultorías o en su propio negocio, más o menos el costo promedio de tener una charla con ellos en el mercado, una hora tiene un costo de entre 10,000 y 15,000 pesos. Si lo haces a través de XBA, agendar una cita con ellos, tiene un costo de 1,000 pesos o 1,500 pesos, según cómo desees adquirir la charla con ellos. Bajen la aplicación, al menos todo lo que es asesoría virtual con el chatbot es gratuito ahorita, y el CRM, ya pueden descargarlo y utilizarlo. Creo que ya son todas las preguntas. ¿Algo más que quieras comentar mientras, mi estimado Félix? No, mi parte, pues que arreglen su agenda en torno a estos temas que veíamos hace un momento. Y bueno, esperar que con planeación, con toma de decisiones oportunas de sus estrategias, hay posibilidades importantes de que tengan mejores resultados, sin lugar a dudas. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por escucharnos. Les mandaremos la presentación y pues gracias también a Isa por el foro. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos Gracias. pronto. Buen día. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.